Buenas. Bueno, nos encontramos hoy para poder llevar adelante esta idea de charla, ¿sí? Con el turno vespertino. En este momento me acompaña Natacha, Diego, son estudiantes, y Alejandro, que está tras bambalinas, en un trabajo de investigación de un proyecto sobre la cátedra, y con un invitado especial que es el doctor Leandro Astorga, para poder contarnos un poquito sobre lo que tiene que ver el uso de cannabis medicinal, por ahí también poder ahondar un poquito en lo que tiene que ver con quizás el uso de consumo problemático. Así que te damos la bienvenida, Leandro. Gracias. ¿Hago yo? Sí. Bueno, le damos la bienvenida a Leandro Astorga, médico fisiatra que trabaja en el Hospital Nacional de Esquel y, si no me equivoco, en la clínica Esquel también. Bueno, nada, ¿nos puedes contar un poquito de tus profesiones y de qué es lo que trabajas? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación y a ustedes por el emprendimiento o el proyecto que están llevando adelante. Y trabajo como médico especialista en rehabilitación en el Hospital de Esquel hace 20 años, 22. Y también, bueno, me desempeño con la misma función en el área privada, hace poco menos. Y después, hace ya más o menos unos 15 años que empecé a investigar y a poder integrar la medicina tradicional, alopática, con una medicina más humanística o más integrativa, basada en el consumo de plantas, de la alimentación, del bienestar, los sonidos, las vibraciones. Y bueno, eso fue llevando también a una experiencia tanto en el área académica, teórica, como en la práctica, y poder integrar en mí otras experiencias y de esa manera después volcarlo a mi profesión. Y también al día de hoy me encuentro que hago algo llamado medicina integrativa, que está un poco más en boga o que la sociedad necesita un poco más. Ser abordado un síntoma, un problema de la salud, una enfermedad desde distintas aristas o formas que no sean solamente consumir una pastilla, y de esa forma poder atender más integralmente la salud. Entonces hago alimentación, acompaño, toma de adaptógenos, plantas naturales, actividad física, soy especialista en rehabilitación y medicina general, tengo en ese sentido 2 especialidades, y también trabajo con retiros, con vibraciones, con sonido, hago música, marcada en un contexto que se llama música medicina o música para el despertar de la conciencia o música para meditar. Y bueno, un poquito de eso lo trato de integrar en lo cotidiano, tanto sea en el ámbito de lo público como en mis actividades personales, como también en el ámbito privado. Bueno, por ahí, para poner un poquito al tanto a nuestros escuchas y a la comunidad de la radio de la 713, digamos, todo esto surge a través de poder hacer un trabajo de campo sobre un proyecto de investigación de el uso del cannabis medicinal, ¿no? Cuando volvemos de hacer ese trabajo de campo, quedaron muchos interrogantes, y también surgió el interés de poder llevar adelante un trabajo en conjunto también con otra área de lo que es el 6º año del turno vespertino, que es el profe con economía, para poder aunar criterios y poder encontrarnos en este momento llevando adelante este programa. Porque bueno, por ahí los tiempos no siempre nos coinciden. ¿Alguna pregunta que quieran avanzar? Bueno, nos contaste que hace 15 años comenzaste a trabajar con el cannabis medicinal, ¿no? Más o menos, sí. ¿Qué es lo que te llevó a buscar eso, a profesionalizarte en eso? Es difícil de explicarlo, pero en un punto un interés personal. Y en otro punto una búsqueda también de nuevas alternativas terapéuticas relacionadas a mi profesión, pero también a mi vida personal. Y después en concreto,
cuando estaba haciendo mi segunda especialidad de médico fisiatra en un hospital grande de rehabilitación en la ciudad de Neuquén, el Hospital Buque Roldán, conocí a un paciente que estaba en silla de ruedas, parapléjico, desde hace muchos años. Yo ya había consumido cannabis, conocía cannabis, digamos, uno conoce cannabis desde antes, pero nunca estuve asociado a la planta más así íntimamente, ni como profesional ni en mi vida. Pero este caso clínico de este paciente me despertó algo que hacía tiempo que se ve que estaba latente, y era que él estaba en silla de ruedas con una paraplejía por una herida de bala, y vivía muy lejos del hospital de Neuquén, vivía en una barda, y cada tanto venía al hospital y se tenía que internar, porque tenía muchos problemas de salud. Se llama lesión medular, que viene acompañado de muchos problemas de salud cuando no tiene ese diagnóstico. Y en sus internaciones, como yo vivía en el hospital, era residente y me dormía ahí, aprendí que él usaba el cannabis para tratar el dolor. ¿Y qué dolor? El dolor de las piernas, el dolor neuropático, que no se lo calmaban los fármacos comunes, que los médicos no lo entendían, y que hace un tiempo atrás no existía la ley, ni el ReproCan, ni la ley 27350, ni los avances que tenemos ahora. Y bueno, digamos, el cannabis es conocido desde antes que naciéramos nosotros, también por todas las culturas, las sociedades, y nuestra sociedad occidental también lo consume, lo usó, pero yo tuve ese encuentro con ese caso clínico como médico. Y ese caso clínico a mí me despertó la intriga de ponerme a estudiar, salir de la esfera de fumar cannabis, de consumir cannabis con uso recreativo, sino digo, pero lo está usando para su propio bienestar y su salud. Entonces me puse a estudiar, empecé a bajar artículos, a leer, a investigar sobre la planta, a aprender de él, porque él me enseñó cómo trabajar el dolor y la espasticidad con cannabis. Entonces, una vez que uno se va después interiorizando en el tema, se van abriendo nuevas puertas, y empecé a conocer un montón de pacientes, un montón de cultivadores, un montón de madres que ya le daban cannabis a sus hijos y que no lo sabía nadie, pero tenían miedo porque era una época donde también hace 15, 20 o 30 años atrás, o en la época de los 70 o los 60, consumir cannabis estaba directamente asociado a ser un drogadicto y a un estigma social y a la persecución y poder estar hasta preso por cultivar o tener, que de hecho se mantiene hasta los días de hoy. Y entonces mucha gente después me encontré con que había un mundo canábico, social enorme, pero que estaba ahí latente, y ahora con la llegada de la ley eso permitió, por lo menos desde el punto de vista de la salud, que a mí me convoca, me interesan todas las vetas del cannabis, hay industrial, consumo recreativo, por la salud, por los alimentos, por el campo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí el desarrollo del cannabis relacionado a la salud me interesó mucho. Entonces ahí seguí viendo gente, acompañando, aprendiendo, viendo gente, acompañando, aprendiendo, viendo productores, aprendiendo a cultivar, cultivando yo también personalmente. Después me vino lo de mi hija, después vino cuestiones personales mías, entonces me fui formando, y al día de hoy pasó todo ese tiempo asociado al cannabis medicinal. Ajá. Desde tu posición, ¿cómo definís el uso problemático del cannabis? Es una buena pregunta, que tiene como muchas respuestas para darte, porque la planta de cannabis es desde mi posición, si tuviese que empezar a hablar desde mi posición, cómo me formé y cómo estudié y cómo percibo a las medicinas naturales, la planta de cannabis es una planta. Y es una planta milenaria, ancestral, es una planta maestra llamada por múltiples culturas. Entonces, el uso de la planta correcto para mí no encaja en ningún lugar que haya consumo problemático. El consumo problemático deviene de un uso y abuso o un uso no correcto de las propiedades que tiene esta planta. ¿En dónde? En una cultura,
¿En cuál? En la cultura occidental. Si uno hace un poco de historia, se pone a leer, investigar y a estudiar, puede llegar a conocer que es una planta que se usó a lo largo de toda la historia de la humanidad. Inclusive hay teorías que se creen, ¿no?, que lo usaban los animales, los primates, los primeros primates, el Homo sapiens. El cannabis junto con los hongos y con otras plantas enteogénicas ayudaron a despertar la conciencia y a poder entender y tener una memoria emotiva diferente y a poder enlazar la estructura de nuestra comunicación y llevarla a lo más profundo y refinado, que sería el lenguaje verbal, que nos diferencia de los animales. Y yo estoy convencido que el cannabis es una planta maestra y que viene desde allí. Entonces, cuando hablamos de consumo problemático, es muy amplio, podría abarcar un montón de sustancias, incluida una planta maestra como el cannabis, y viene, desde mi perspectiva, del mal uso de esas propiedades, del abuso y del no entendimiento de que esta planta de una manera puede ser una medicina y de otra manera puede ser algo que opaque tu vida, u opaque tu físico, u opaque tu luz o tu energía. Entonces es importante, como tal, tener cierto respeto a la hora de consumirla y poder comprenderlo. Pasa que si hablamos de consumo problemático, también estamos inmersos en una sociedad de consumo que necesita consumir algo para satisfacer algo, una necesidad, un deseo, una problemática, o para tapar algo, o para poder realizarse en algo. El consumo es inherente igual también al ser humano y al principio de la cultura y de la sociedad. No está mal. Lo que está mal es el consumo fuera de contexto, el consumo inadecuado, indebido, y el consumo que no permite que evolucione ni tu ser ni tu conciencia, sino que todo lo contrario, que tu ser general, tu ser humano, que somos cada uno de nosotros, vaya deteriorándose progresivamente. Y el cannabis, si uno no lo tiene claro, eso puede pasar. Y más cuando es consumido a primeras etapas de la vida, ¿no? En la infancia, en la adolescencia, a determinada etapa, también en la adultez puede ser un problema, pero cuando más temprano es ese consumo indebido, nuestro cerebro está en permanente expansión, nuestras neuronas están intentando asimilar lo que ocurre en nuestro entorno de conocimiento, y el cannabis puede producir una gran confusión si no se consume debidamente. Ustedes saben que el cannabis, después del alcohol y el tabaco, o junto con ellos, está entre las sustancias más consumidas en todo el mundo. Pero en la India se consume fumado para ciertos rituales puntuales, los que son yogis maestros en ciertos momentos. Después el consumo más habitual del cannabis es en forma vía oral, líquido, a través de una preparación que se llama bhang, que es un licuado con leche de almendras, la hoja de cannabis fermentada, limpia y procesada, y en estado vegetal, no quemada o decarboxilada, sino en estado puro, que se llama el estado ácido de la planta, es un estado molecular. Entonces, ese producto que consumen en la India, parte de su dieta y de sus ayunos, produce en el cuerpo una serie de limpiezas y desintoxicaciones muy importantes para el hígado, para el tubo digestivo, etcétera, que por ejemplo el consumo de la misma planta de manera fumada, el famoso porro, de la misma forma diaria todo el tiempo, el efecto a largo plazo en el cuerpo es totalmente diferente. Mientras uno te desintoxica, te purifica, etcétera, el otro te puede producir una irritación de tu vía respiratoria, una bronquitis crónica, un cáncer de pulmón o
ponerte en un estado energético negativo, cuando uno podría creer que es un estado de euforia, estamos hablando del consumo problemático o crónico, ¿no? Que es distinto de consumir ocasionalmente, como muchos adolescentes consumen alcohol un fin de semana, pero su foco no está puesto en el consumo de cannabis diario, ni permanente, ni es el eje central de su vida. Por ahí vos nos hablabas de las propiedades, ¿no? de la planta, que obviamente hay muchas de esas propiedades y quizás cuando fuimos a hacer el trabajo de campo, digamos, se abrió como un abanico de todo lo que tiene que ver con las propiedades, digamos, ricas para la salud y lo beneficioso. Por ahí, ¿qué propiedades, justamente siguiendo la pregunta de Nati, qué propiedades de la planta, digamos, en su uso indebido, serían las que por ahí le hace mal al cuerpo y especialmente a los jóvenes o al ser humano que está en pleno desarrollo, ¿no? Y el cannabis tiene muchos componentes moleculares, se cree que más de 200. Es una planta compleja ya de verla y de cultivarla. Que, insisto, está abierto a la posibilidad de podamos tener también charlas y clases de eso para que ustedes puedan entenderla y también verlo. Entre todas esas moléculas hay 2 o 3 o 5 que son muy importantes. Y dentro de ellas hay una que es mucho más importante que todas, o dos, que es el THC y el CBD, tetrahidrocannabinol y el cannabidiol. El THC primariamente, y esto lo descubre un médico israelí, empieza en los 60 pero sale a la luz en los 90 y gana premio Nobel, el doctor Mejoulian, descubre el sistema endocannabinoide y descubre la estructura molecular del THC, del CBD, del CBN, etc. Ese THC y también el CBD, pero en menor cantidad, pues el CBD está más en otra parte del cuerpo, hay muchos receptores en nuestro sistema nervioso, en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Y es muy bueno para un montón de situaciones, para el estrés, para el sueño, para el dolor, para la epilepsia. Pero también, como actúa, y es una planta maestra, porque actúa en distintos cuerpos, actúa en un cuerpo energético y actúa en estos receptores del cerebro, ese THC, si se fuma de manera permanente, constante, en forma abusiva y en una determinada edad, puede producir un fenómeno, entre tantos otros, llamado de mentalización, donde la energía de la persona que fuma cannabis está todo el tiempo en la mente y donde llega a proyectar un montón de ideas permanentes, divinas, pero que no puede aterrizar a lo cotidiano ni a lo material. Entonces su vida se empieza a transformar en un permanente discurso teórico muy interesante, pero que no lo puede bajar a tierra en lo cotidiano. Y eso empieza a influir. Y el cerebro nuestro tiene la capacidad de absorber mucho todo lo que pasa a nuestro alrededor. Es como una máquina muy potente. Si vos no sabés tocar la guitarra, más o menos. Bueno, ahora si vos agarras una guitarra y te pones todos los días, en un año vas a tocar bien. Sí. Y vas a poder compartir una pieza. Y en 5 años por ahí vas a ser un genio tocando piezas muy complejas. Entonces esa capacidad de plasticidad que tiene el cerebro cuando uno fuma todos los días, después puede pasar, dependiendo de la etapa, que necesitemos cada vez consumir más para llegar a ese estado de bienestar que estamos buscando, o de placer, o de relajación de nuestro cerebro y de nuestro estado general, pero después eso se pasa al cuerpo también. Claro. Y nuestro cuerpo empieza a estar en un estado de mucha relajación y de mucha conexión con muchas cosas muy lindas, pero si se repite todo el tiempo, termina siendo que me cuesta hacer todo. Contraproducente vendría a Y ser. después viene a ser contraproducente en el sentido de que lo aplicable a lo cotidiano. Y tengo que estudiar y no tengo ganas, prefiero estar relajado, entre comillas, fumado, haciendo cosas, respirando, escuchando música, que son cosas lindas también. Pero si eso se convierte en un hábito de todo el día, todo el tiempo,
no me permite anclar a tierra y estar en un permanente plano de mentalización, de muchas ideas, pero que ninguna las puedo concretar. Y eso con el tiempo me puede jugar en contra y puede ir apagando mi pequeña luz. Eso entre un montón de otras cuestiones, eso lo digo a nivel mental, energético, pero también hay a nivel espiritual y también a nivel físico. Si yo consumo 3 gotitas de cannabis medicinal con THC y CBD y otros cannabinoides porque tengo un problema de salud por día, o 5, es una microdosis. No hay ningún estudio científico a largo plazo que haya podido mostrar que eso es nocivo para la salud, ni se genera tolerancia, ni adicción, ni dependencia. A lo sumo hay que saber manejar el sistema endocannabinoide. Ahora, si yo fumo todos los días un porro, después de una semana, de unos meses o un tiempo, voy a necesitar, si empiezo los sábados y después le sumo los domingos, después le voy a necesitar un día más a la semana porque mi cerebro ya está muy irritado y muy sacado y necesita bajar un cambio, o porque quiero escuchar música, o porque quiero jugar a los jueguitos con mis amigos, o porque ya empiezo a encontrar una excusa para todo y ahí se empieza a transformar en algo más problemático, donde tengo la excusa de que fumar me está haciendo bien para todo y ahí ya está pasando algo. Y bueno, esa parte puede después de un tiempo largo producir problemas de atención, de memoria, de ejecución. Esto lo podría debatir con mucha gente y muchos consumidores de cannabis crónico que están muy bien y hacen una vida muy buena, pero a quien no le puede haber pasado que después de fumar cannabis se colgó y se olvidó la hornalla prendida, o se colgó y se fue a andar en auto y se perdió, o corrió un riesgo enorme por un montón de cosas que después no se terminaron dando. Digamos, hay que saber poner en contexto qué es el consumo recreativo y cuál es mi intención para buscar un consumo recreativo de cannabis, como de cualquier otra cosa, ¿no? De alcohol, de tabaco o de otras sustancias, versus el consumo problemático diario, la necesidad de estar con la sensación de estar bajo el efecto del cannabis de manera permanente y que eso atraviese mi vida todo el día. Y además, no es solo el cannabis, es el sujeto, la persona, es la sustancia y es el contexto. Entonces, si vos fumarías cannabis todos los días y vos también, puede pasar que los dos terminen con una adicción al cannabis y terminar no bien con algunas cuestiones de su vida. Ahora, puede pasar también que vos termines con una adicción y que vos no. Un ejemplo para que lo entiendan bien, porque no depende de cada sujeto, depende de cada persona. No todas las personas tienen como la aprensión de la necesidad de consumir algo para resolver los problemas de su vida o para sentirse bien. Y no todas las personas tienen esa necesidad para la misma sustancia. Hay personas que necesitan consumir alcohol, otros necesitan consumir tabaco, otros alimentos, azúcar, como por ejemplo tomar Coca-Cola todo el día. Y es mucho más nocivo que consumir cannabis. O comprar. O estar en las redes sociales, o no poder desprenderte de las pantallas, que hoy, por la ciencia y por la salud, dicho sea de paso, estamos trabajando mucho en eso. Yo trabajo en el área de rehabilitación del Hospital de Esquel, tenemos mucha demanda de niños cada vez más jóvenes afectados por el abuso y consumo de pantallas, que trae una cadena enorme de otras cuestiones también, sedentarismo, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero entrar en ese tema. Pero bueno, es la sustancia, en este caso pongamos el cannabis, es el sujeto, la persona que entabla una relación con esa sustancia, y es el contexto. Porque no es lo mismo el que consume cannabis en la India por su salud en forma vegetal, que el que fuma para bajar los efectos del Paco abajo de un puente de Avellaneda, que el chico rico que vive en un country en Tigre,
que está con sus amigos haciendo un asado y se fuma un porro para tocar la guitarra, que el señor que tiene 70 años y tiene un cáncer de columna y tiene un dolor que lo está matando y no lo deja dormir y necesita consumir en gotitas o con pastilla o con un vaporizador para sentirse mejor. Entonces, hay que analizar todo. No sé si respondo, yo siempre amplío un poquito. Sí. Muy bueno. ¿Qué diferencias hay entre el cannabis y el término determinado marihuana? Diferencias ninguna, forman parte de lo mismo. Cáñamo, cannabis. El cáñamo sí es diferente. El cáñamo sería la denominación que se le da a la planta salvaje, silvestre, que es una planta maestra además, porque nació en el Himalaya, viene de la India y de Nepal, y creció a determinada altura y resiste todas las condiciones climatológicas. Por eso acá en la Patagonia el cannabis anda muy bien. Y en Estados Unidos, en una franja enorme, también, que tiene que ver con la zona de la montaña y este tipo de clima. El cáñamo es la planta salvaje, que en su misma planta tiene el macho hembra. Y el cannabis es lo que devino de la diferenciación y de evolución de la planta y después de la mano del ser humano, de toda la parte genética de las semillas. Pero la planta original se llama Cannabis sativa L. Y el L responde al nombre científico y tiene un montón de nombres. Marihuana, cáñamo, cannabis, mota, depende de la región o el país. Por ahí, volviendo a esto de, digamos, poniendo el foco otra vez en el uso del cannabis en la medicina, ¿nos podrías contar un poquito acá en Esquel cómo es el avance, cómo se trabaja? En Esquel y toda la comarca hay un gran movimiento. Estuvo desde siempre, por ahí en la comarca más asociada al movimiento hippie, pero una de las cosas que me pasó también hace como 10, 12 años, 15 años, no recuerdo cuándo fue, pero conocer a un gran personaje de Bolsón que se llama Ictami de Vaux, que no es de acá además, que vive en medio de la montaña y que es un viejo hippie que tiene una enfermedad que se llama artritis reumatoidea infanto-juvenil, o sea que desde que era chiquito sus articulaciones de todo el cuerpo, principalmente manos y piernas y brazos, se le deformaron todas por un proceso inflamatorio y se le fueron destruyendo. A tal punto que vos lo ves y tiene sus articulaciones, sus manos todas deformadas, y él está en forma permanente en una silla de rueda motor. Vive en el medio de la montaña, de parte cultiva. Y él lo invitamos a unas jornadas que hicimos de cannabis y dolor en los inicios y vino y nos contó, por ejemplo, cómo hacía 20 años, cuando nadie hablaba del tema, ya hacía su manteca canábica. Y enseñó a hacerla con video, con todo, y a dosificarla y a cómo tomarla, y cómo eso a él le aliviaba los dolores articulares, pero de manera real, obvio junto con los fármacos y a veces no, solo con eso, porque por ejemplo el cannabis consumido vía oral tiene otro tipo de efecto que fumado. Si bien en una etapa pueden ser parecidos, el tiempo que dura, la forma, cómo sube, cómo baja, cómo afecta es diferente. Es una particularidad de la planta con nuestro cuerpo, que dependiendo cómo sea la forma de consumo, los efectos son diferentes. Y en Esquel, estás hace un montón en toda la comarca. Pero sí, realmente las explosiones de estos últimos 8 o 9 años y más de post-pandemia, desde 2017 con la creación de la ley de cannabis medicinal, mucha gente, me incluyo que estábamos ahí, un poco nos visibilizamos más. También eso nos permitió estudiar más, hacer cursos, posgrados, diplomaturas, grupos canábicos de todo el país, conocernos entre todos. Después te das cuenta que el movimiento canábico vino de abajo hacia arriba y es enorme. Y acá también hay activistas,
hay padres, hay profesionales, hay biólogos, hay cultivadores, hay abuelas que cultivan. Una cosa que me sorprendió mucho es que se lleguen muchas abuelas y mujeres mayores, tanto al área de paliativos como al área de rehabilitación, trayéndonos sus productos, tinturas, aceites, cremas, y hacíamos intercambio de productos también, y ellas cultivaban y hacían para ellas, pero también nos donaban para la gente. Después se creó el Consejo Consultivo, del cual fuimos parte del hospital y ahora no estamos siendo parte. Hay asociaciones canábicas, la primera de acá de Esquel fue la ACCC, que es la Asociación de Canabicultores de la provincia de Chubut. Y creamos en el 2022 la unidad de cannabis medicinal del Hospital de Esquel, que es el área de paliativos y el área de rehabilitación. En una primera etapa trabajamos todos juntos en ese consultorio y ahora estamos separados, cada uno en su lugar porque la demanda es mucha y porque el enfoque es diferente además. No es lo mismo la forma que le das cannabis para un niño con autismo o para una persona que tiene insomnio o que tiene espasticidad que para una persona que tiene un cáncer o está en una etapa terminal o es un complemento para la terapéutica de cuidados paliativos desde otro lugar. Las dosis, la forma de tomarlo, el tipo de cannabis, varía. Y varía las plantas también. Eso también creció mucho en estos últimos 15, 20 años. La industria, tanto de la semilla como de la planta, creció tanto que hoy existen cepas medicinales, catálogos de cepas medicinales, que también se los puedo compartir. Entonces, que vos sabés que todas estas plantas con CBD, con tal porcentaje, porque está estudiado y viene la genética, son más para epilepsia, y estas son más para espasticidad, y estas son más para los déficits de atención, pero bueno, también cannabis, hay que aprender el manejo del sistema endocannabinoide de nuevo, está bueno eso, como que a los profesionales nos obliga a ver al ser, es tan especial inclusive que no es, tengo dolor, tomate un ibuprofeno cada 8 horas por una semana y después nos vemos. Bueno, no, tengo dolor, ¿qué tipo de dolor? ¿De qué forma? ¿Cuánto hace? Si dormís o no, cómo te alimentás. Ver a la persona de otra manera porque tengo que tratar de ver qué tipo de cannabis le voy a dar. Porque también hasta la misma gotita medicinales pueden ser contraproducentes. Y eso me ha pasado. Sí. ¿Sobre qué enfermedades se usa comúnmente el cannabis? Un montón. Desde el punto de vista de la ley, está como permitida para 2 enfermedades inicialmente, inclusive la 27350, que es el dolor crónico, el tratamiento del dolor crónico y el tratamiento de la epilepsia refractaria a los fármacos. O sea, vos tenés que tener epilepsia, tomar 4 o 5 fármacos y seguir teniendo convulsiones y ahí te dejarían tomar cannabis, perdón. Después, por presión de las asociaciones y toda la gente que trabajamos en salud, se abrió para otras enfermedades. Entonces, hoy está como un anexo de esta ley otro tipo de dolor, el estrés, el insomnio, el dolor menstrual, los trastornos del apetito y del ánimo como de la anorexia, la depresión, otros trastornos del ánimo de la salud mental, la espasticidad, por supuesto el dolor y también la epilepsia, el Parkinson, la esclerosis múltiple, la migraña, enfermedades genéticas, los déficits de atención, la hiperquinesia o hiperactividad, los trastornos del sueño todos, y así hay más. Piensen en el cannabis como una medicina para tratar los síntomas. Yo tengo una enfermedad, Parkinson. ¿Con qué cosas podés asociarlo de los síntomas del cuerpo? Con el movimiento de... ¿Cómo sería el movimiento? Muy bien. ¿De las articulaciones? Sí. Esto, Claro, no sé cómo se llamaría. temblor. Sí, bueno, Temblor de reposo. Y ese es uno de los síntomas del Parkinson. El otro es la rigidez. El otro son los trastornos para tragar y deglutir. Entonces, el cannabis, ¿está comprobado que sea una droga que cure o que mejore el Parkinson? No.
¿Hay estudios? Sí. ¿Está comprobado que fumar cannabis al Parkinson le hace bien? No. Ahora, cuando la persona que tiene Parkinson, que además está recibiendo su tratamiento, y dicho sea de paso que estamos en un espacio formativo, nunca a una persona que se le da cannabis y tiene una enfermedad puntual se le desaconseja que deje de tomar todos los medicamentos para sustituirlo por cannabis. Sería un grave error también eso. Entonces al tratamiento que está teniendo se le asocia el cannabis, en este caso por ejemplo, para disminuir el temblor o la rigidez. O para secundariamente a disminuir el temblor y la rigidez pueda hablar y masticar mejor y pueda tragar y comer mejor y pueda dormir mejor. Entonces es un aliviador de los síntomas y alivia y mejora la calidad de vida de las personas. Si tuviéramos que resumir para qué sirve el cannabis, para mejorar la calidad de vida. Ok. Sobre todo en un montonazo de enfermedades crónicas. Ahí es como una planta muy buena, muy sabia. Y más ayudando a otros tratamientos, a otras medicinas. O por ejemplo, yo trabajo mucho con cannabis y dolor. Entonces muchas personas que consumen cannabis, y eso dentro de un montón de cosas más, cambio de hábitos, actividad física, cambio de la alimentación inflamatoria, etcétera, etcétera, hace que esa persona deje de tomar tantos medicamentos que le hacen mal al tubo digestivo, al hígado, al riñón, y se sienta mejor o igual. Y consuma productos mucho más naturales. ¿Se entiende? Sí. No sé, ¿alguna otra, de todo lo que estuvimos hablando? ¿Alguna otra? O dudas personales. O dudas. Sí, capaz, como esto, a la hora de consumir fármacos o plantas medicinales, se dice que las plantas medicinales son mejor que los fármacos. ¿Por qué sería eso? No sé quién lo dice, pero Sí, es una muy buena pregunta y una muy difícil pregunta de responder. Pero yo no creo así. Yo creo que todo es bueno en su justa medida y también todo puede ser malo en una medida que no sea justa, ¿no? O sea, una planta, y más una planta maestra de poder, que no es solo cannabis, en el mundo hay un montón, y hongos, de nuevo, mal consumidos en un contexto inadecuado pueden ser muy perjudiciales para la salud de una persona. Que te vayan a matar, y bueno, puede ser, la cocaína, una sobredosis de cocaína te puede matar. Una sobredosis de opio también. Una sobredosis de cannabis no. Pero consumida crónicamente, en exceso, puede ser malo. Como también puede ser, está demostrado que es malo el consumo a largo plazo de un paquete de fármacos que actúan sobre mi psiquis, por ejemplo, para disminuir las convulsiones. Entonces, hay fármacos que consumidos durante muchos años también actúan en mi capacidad de respuesta, en mi capacidad cognitiva, en mi atención, en mi memoria, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que uno, como profesional, y los médicos de la salud también, tienen que, y los padres, a veces elegir, porque si a ese niño no le dan esos fármacos, viviría convulsivando. Entonces, uno tiene que sugerir y proponer un tratamiento. Entonces, hay veces que esos tratamientos con los fármacos son muy buenos y son necesarios. No hay que demonizar a los fármacos. Y hay otras veces que las plantas son muy buenas y son necesarias. En mi mirada personal, las plantas para mí son más sanas y son más sabias. Pero a veces cuando uno debe resolver un tratamiento rápido o de una enfermedad grave, el fármaco es súper necesario y hay que tomarlo porque uno lo ve. Además, en la práctica cotidiana, cuando por acción propia o porque está cansado de consumir un fármaco lo dejó de tomar, y bueno, eso después viene el paciente al mes o a los meses o al año y se nota en su evolución clínica que está deteriorado. Entonces la sugerencia es, bueno, volver a tomar fármacos, ¿por qué no? Pasa que el debate y la discusión es muy larga en ese sentido. También la industria instauró que
que a cada problema que tenemos se resuelve con una pastilla. Y bueno, hoy, gracias a Dios, no sé por qué, o puedo tener una idea, un sector de nuestra sociedad que cada vez más grande ya no encuentra más respuesta en la medicina tradicional y necesita de ver y buscar y encontrar nuevas cosas o nuevos tratamientos. Entonces ahí es donde se acerca a lo natural, se acerca nuevamente a lo homeopático, a las plantas. Hay un despertar de eso, pero es más de lo mismo si vos tomás, de la misma forma que tomás el ibuprofeno, querés tomar el aceite de cannabis. Si lo único que te importa es tapar tus síntomas y no trabajar en otros aspectos, como cambiar por qué tenés dolor, por qué estás todo duro, por qué estás con sobrepeso, por qué tenés acidez, por qué te pasan un montón de cosas, el cannabis viene a ocupar el mismo lugar que el ibuprofeno. Claro, es como esto, ¿no? Empezar a pensar también de todas las áreas desde el ser humano como un cambio de hábito de todas las áreas, sí, de los aspectos de la vida. Sí, y como eso podría ser inclusive más importante que consumir cannabis. Exactamente. ¿Por qué lo consumo? ¿Para qué lo consumo? No me parece menor la pregunta que hicieron inicial que tiene que ver con el consumo problemático, porque hay un tema con el consumo de cannabis. El consumidor crónico de cannabis, el fumador crónico de cannabis, comparte con otros tipos de adicciones, como por ejemplo el alcohol, que puede ser una persona dependiente a la sustancia, consumir todos los días, ir apagándose esa luz que les digo desde el punto de vista energético y negarlo porque no se da cuenta de su propia realidad, porque el proceso es muy lento, muy, muy lento. No es lo mismo que una droga pesada. Claro. ¿Se entiende? Trabaja en algunos aspectos del ser humano que inclusive en lo inmediato es sensacional la respuesta que produce, pero tiene un costado de que va enredando a mi mente y a mi luz y a mi energía, que si mi edad y mi madurez para afrontar una relación de consumo con algo, en este caso sería con la planta maestra de cannabis, no está preparada, me puede envolver y me puede hacer mal. Eso lo detalla muy, pero muy bien un médico francés que hace 40 años se fue a vivir a la selva peruana, en un lugar muy cercano a Lima y a una ciudad donde hay alto consumo de paco y de cocaína porque se produce ahí. Y que tenían una alta tasa de adictos a todo, pero muy alto a la cocaína, a la pasta base y al paco. Bueno, que es lo mismo. Crearon un centro de rehabilitación de toxicómanos, dentro de los cuales atienden y atendieron durante muchos años adictos a un montón de sustancias, pero también adictos al cannabis y con problemas por el cannabis. Y determinaron todo a través de curar a las personas y ayudarlas a su sanación, un trabajo que lo plasmaron en este artículo que les entrego, que se llama Marihuana, Ángel o Demonio. O sea, ¿me puede curar o me puede hacer mal, enfermar, tal cual? Entonces mi intención es, como más allá de la entrevista, y a toda la gente que está viendo esta entrevista, le puede descargar a internet, está en formato PDF, que ustedes lo lean en curso y debatan. Son 5 hojas para leer, que puede ser en grupo, individual, y hagamos una charla de debate sobre lo que dice acá. Y está muy interesante, es muy rico desde este punto de vista del consumo problemático versus el consumo recreativo. Y me fui por las ramas. La pregunta era pero por ahí pensar, incluso quizás de la pregunta inicial que te hicieron los chicos, y nuestra idea, digamos, de llevar adelante esta propuesta de charla, casi programa, es poder también traer un poco de luz y también hablarlo, ¿no? Poner sobre la mesa ciertos temas que a veces generalmente lo hablan solamente los adultos, y acá una de las cosas que hablamos en el curso era que sean los mismos chicos que, digamos, es necesario hablar de esto. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una información que, por ejemplo, en este proyecto de investigación
descubrimos que esta parte, ¿no?, de la medicina, de lo bien que hace, de justamente que hay todo un proceso y pasos a seguir responsablemente, siempre desde el lado de la medicina. Por ahí, como para ir cerrando un poquito, y también hablaste de diferentes sustancias en el uso problemático. Desde tú, como profesional y como, digamos, con tu experiencia dentro del ámbito de la salud, ¿qué nos dirías o qué les dirías a los jóvenes que por ahí muchos están cursando el vespertino, en este caso de la 713, o a los jóvenes en general de la comunidad de Esquel, sobre, digamos, la conciencia o tener conciencia o poder ir un poquito más de tener el cuidado quizás sobre el uso problemático de diferentes sustancias, ¿no? Justamente vos trajiste de esto, ¿no?, de que cada ser humano tiene una luz, ¿no? Y a veces creo que hay como dentro de diferentes instituciones una cierta preocupación sobre la juventud, sobre estos casos. Entiendo. Bueno, qué difícil también pregunta, muy buena pregunta, difícil de responder. No sé qué le diría. Creo que es una etapa en la que uno como adolescente tiene que estar muy atento. Hay mucha información y esa información circula muy rápido y nos puede hacer bien, pero también nos puede confundir. Y lo mismo ocurre con todas las sustancias que están en la calle, ¿no?, en la vía pública, en la vida, en la sociedad. La cuestión prohibicionista, claro está que de fondo también tiene intereses, porque una sustancia que se prohíbe a largo plazo genera otras cuestiones y también hay otros negociados y el mercado negro y un montón de otras cuestiones. Pero para los que son extremadamente liberales y creen que hay que liberar todo el tiempo todo o liberar la planta o todas las sustancias, es un discurso o es un debate muy, muy fino, muy difícil para dar. Todo depende de nuevo de esa persona, de cómo se encuentre, de cuál sea su estado emocional, cómo sea su historia de vida, la edad que tenga. Entonces, lo que le diría es que no subestimen a la planta de cannabis, porque está como ahora de moda que antes son modas, ¿no? En un momento de moda el cigarrillo, ¿no? El que tenía cigarrillo en la mano era piola y todas las propagandas, y el que no fumaba era un gil. Después se llegó a descubrir que todo el mundo se enfermaba y se moría por el cigarrillo. Aunque se sigue vendiendo, es una droga legal. Pero la planta es una planta maestra, es la planta de tabaco. El alcohol. Y que está como esta moda de que el cannabis es el complemento de todo esto, que el alcohol en exceso es nocivo, el tabaco es nocivo, y ahora están de moda las pastillas, otras sustancias, la mezcla de esas, y el cannabis es inofensivo. Es un caramelito inofensivo. O se lo consume en las grandes ciudades una dosis dentro de una gomita. ¿Saben cuáles son las gomitas? No. Las gummies. Ah, los sí, paquetitos de las gomita. gomitas, sí, los caramelos, digamos. Sí, Bueno, las redonditas. Sí, sí. Se pone un extracto de cannabis, de THC, hiperconcentrado ahí adentro, de tantos miligramos, se lo come, y eso a las 3 horas genera un efecto impresionante. Pero impresionante hasta cierto punto. Si uno no está acostumbrado, no sabe manejar, la dosis muy alta, produce toda una catástrofe en esa persona que termina descompuesta, internada, con un síndrome horrible, una sensación de muerte horrible. No se va a morir. El cannabis sí, lo que hay que decir es que desde el punto de vista de la dosis y consumo, es seguro. No hay registrada muerte, como con cocaína, como con alcohol, como con otro tipo de drogas. Bien. Pero de nuevo, hay que estar muy atento, hay que saber, elegir e intencionar cuál es mi relación con esa planta y por qué lo hago y para qué. Si es por consumo recreativo, ¿por qué entonces necesito consumirlo todos los días y todo el tiempo?
Si es por consumo espiritual, lo mismo. Si es por consumo de salud, bueno, estoy buscando una forma de aliviar mis síntomas. Pero si me encuentro fumando cannabis todos los días como leitmotiv de mi vida, sería importante, como dice el doctor Jacques Mavit en una de sus páginas, perdón, ¿no? No, adelante. Un segundo que lo encuentre. Como el poco desgaste físico inducido por la marihuana cuando se la consume vía fumada y la famosa consumo de porro, refuerza la idea de su inocuidad, cuando la perturbación que induce es ante todo de tipo energética y psicoespiritual. Entonces, si yo consumo con fines recreativos un tiempo es una historia, pero si consumo crónicamente y no puedo anclar a mi vida ni resolver ningún acto concreto, me está empezando a trabajar en otros aspectos como esto que digo, la luz que tiene esa persona, su psiquis, su aspecto espiritual, su aspecto energético. Y una cosa es que lo agarre una persona de 50, 60 años, otra cosa de 40, otra cosa de un niño de 17 que está estudiando, que tiene toda una vida por delante, que tiene proyectos, que tiene ideas, y tal vez todas esas ideas después se empiezan a inmaterializar por ese consumo problemático, abusivo, y se termina haciendo como un rulo permanente de brillantes ideas, pero no puede hacer nada, y se le fue la vida. Uh-huh. Solo en ese aspecto, pero también el fumador crónico tenía cuestiones pulmonares, cuestiones de la vía aérea superior, cuestiones también del tubo digestivo, cuestiones anímicas, etc. Y ni hablar en el campo de la medicina de la salud mental. Para algunos casos, fumar cannabis o consumir cannabis vapeado o consumir gotita de cannabis puede ser el alivio para una persona que padece esquizofrenia. Está en tratamiento y tiene un nivel tan alto de ansiedad que unas gotitas de cannabis. Hay que salir del tema de mirarlo solo de fumar, porque eso es la cuestión social. Lo pueden aliviar. Y en otros casos, otra persona con esquizofrenia, no bien tratada ni controlada, el consumo de un porro le puede desencadenar un delirio o un pensamiento esquizofrénico en un bucle mayor. Entonces, no es una planta que es una pavada. Y aquel adolescente o niño que lo plantea de ese lugar, claro está que su sistema emocional y mental todavía están inmaduros. ¿Y qué puede pasar? Que la planta no te va a matar nuevamente, pero te va a envolver en esa inmadurez perpetua. Y al día de hoy también encontramos... que quizás no van a poder, digamos, llevarlo a estar o poder materializar o poder caer quizás en la realidad que está viviendo. Porque quiero tapar, porque quiero estar feliz y que nadie me moleste y quiero estar volado de lo que sea. Venía con la idea de otra cosa, pero se me fue. Pero bueno, yo creo que se entiende la idea, ¿no? Sí. O sea, ojo, con cuidado. ¿Qué relación voy a establecer? ¿Por qué y para qué? No da lo mismo. A los 17 años fumar porro todo el día, todos los días. ¿Con qué sentido? ¿Por qué y para qué? Bueno, sí podría aceptarlo. Esto es mi percepción y mi opinión, y no quiere decir que sea la verdad. Porque hay mucho debate acerca de esto social y está muy bien que eso ocurra. Porque esta planta que es ancestral y maestra carga hace casi un siglo con un manto oscuro y manto negro. Y hay que también salir de ese manto oscuro y manto negro que es una droga. No es una droga, es una planta. Esa planta tiene un montón de propiedades y mal usada, bueno, puede ser una sustancia que puede opacar la vida de una persona. Bueno, por ahí, con todo lo que charlamos y demás, digamos, justamente en este sentido de que vos ponías el ejemplo, ¿no?, de el consumo desde la parte de fumar, quizás sin una restricción médica, y el consumo con gotas, porque, digamos, porque hay una enfermedad y demás. En esos dos casos, digamos, ¿desde qué lugar vos te posicionás?
obviamente sabemos que, digamos, vos trabajás el cannabis desde No, lo yo medicinal. en ese punto, y más acá en una entrevista, siempre hablo desde mi lugar médico, desde la salud, y me parece que la vida personal de tanto la mía como de cada persona es su ámbito personal, que tiene derecho a hacer y decir lo que quiera y no me meto a juzgar. Está bien. Consumo cannabis de todas las formas que uno se pueda imaginar, pero por sobre todas las cosas respeto a la planta y trato de poder entrar de todos los lados y de aprender. Todos los días aprendo algo nuevo, todos los días. Y todas las semanas o los meses leo este artículo, cada tanto, porque es muy importante para los consumidores crónicos de cannabis. Y creo eso siempre. Mi mirada está desde el punto de vista de la salud, de la medicina, lo profesional y la responsabilidad que tengo con eso. Después el consumo recreativo no lo veo mal, lo veo bien, pero dependiendo la edad, la frecuencia, la cantidad y el contexto. Claro. Está claro, ¿no? Bien claro. Y me faltaba esta frase, que era el final de lo que leí, ¿no? Entonces, dice, el poco desgaste físico inducido por la marihuana refuerza una idea de su inocuidad, ¿no? Como que no pasaría nada, cuando la perturbación que produce en el ser es ante todo de tipo energética y psicoespiritual. A posteriori, algunos amigos que consideremos adictos a la marihuana y que finalmente accedieron a dejarla durante un tiempo, pudieron testimoniar la presencia de una mejoría en el aspecto físico, en el aspecto psíquico y en el aspecto espiritual de manera indiscutible. En contraprueba, esta contraprueba me parece sumamente convincente. Igual fenómeno se observa en los pacientes que pasan por este centro de adicción. O sea, cuando uno tenga una duda de en qué lugar está parado con el consumo problemático de una sustancia, la primer contraprueba que él sugiere es deja de consumirla y a ver qué te pasa. Alejate del consumo y ver cómo responde tu psiquis, cómo responde tu energía, cómo responde tu cuerpo, si hay síndrome de abstinencia o no. ¿Cuánto tiempo puedes estar en abstinencia? Claro. Sin consumir, sea marihuana, alcohol, tabaco o sin agarrar el celular. Les pregunto a cualquiera de los que esté viendo este programa, ¿cuánto tiempo puede estar a lo largo de un día sin agarrar el celular? Un ejercicio para hacer. Yo lo propongo en algunos retiros que tengo pensado. Bueno, es un temón. Sí. Es un temón. Y esto creo que es por ahí la punta del iceberg, quizás. Y bueno, lo están llevando adelante los chicos. Siguen, por supuesto, uno de un grupo de estudiantes trabajando sobre el cannabis y, digamos, desde el uso medicinal. Por ahí los dos estudiantes que tengo al lado están con otros proyectos, pero bueno, nos interesaba por ahí desde la cátedra poder contar con tu presencia y poder también hablar sobre la parte de, digamos, poner y que la comunidad conozca también los trabajos que van llevando adelante desde la parte de investigación, ¿no? Así que, ¿algo más para decir, chicos? No. Bueno, muchas gracias. Cerrar el programa. Bueno, le damos muchísimas gracias a Leandro por venir y por todo lo que habló. La verdad es que fue muy entretenido. Y bueno, nada, le agradecemos a él y no sé qué más decir. Gracias a ustedes. Compren los números. ¿Qué? No, bueno, también para contarle a la comunidad, los chicos son la primera promoción del 6º año del vespertino, de la orientación en Humanidades y Ciencias Sociales. Están vendiendo números aparentemente, porque bueno, están recaudando fondos para llevar adelante la cena y la fiesta de fin de año. Es la primera promoción, así que como antes del programa yo le decía, están marcando como de cierta manera la historia dentro de la institución, así que es importante y bueno, que ellos también, digamos, de cierta manera se hagan cargo de eso, que es algo para sus vidas y que el día de mañana, una vez que sean egresados, se van a acordar, digamos. Fuimos la primera promoción.
Bueno, sin más, Felicitaciones. cerramos el programa, despedimos a todos y muchas gracias.